¿Ya? Ok. Código de hoy, lo repito porque no lo estaba grabando para que se acuerden, 1.300 es para estancamiento. Entonces, bueno, ahí está. ¿Ah? Ok. Eh, Algunas de ustedes me comentaron cómo les fue con esto de la pareja. Ya estaremos como comentando. La idea, les vuelvo a repetir para que lo vayan haciendo, es que justamente después de que ustedes trabajen con cada una de las áreas que nosotros estamos checando, ustedes tomen fuerza desde reconocer cuál es su lugar, cómo están funcionando en ese lugar, qué sí me empodera, qué me está debilitando, ajá, en cada uno de los aspectos que vamos revisando. Y hoy, pues justamente, ¿qué creen? Que hoy toca la parte en donde somos papás, ¿no? Y entonces, si somos mamás o si somos papás, ¿qué onda ahí? Porque muchas veces podemos estarnos juzgando por cómo estamos haciendo las cosas como papás, ¿no? Y entonces, bueno, déjenme decirles que de entrada, eh, todos los hijos son buenos y todos los padres somos buenos. Ujú. ¿Eso en miras de qué? O por qué lo hablamos así? ¿Y por qué es una frase como de constelaciones? Ajá. Porque fíjense que cada uno de nosotros somos, y entre más pequeños somos, o sea, eso quiere decir que desde pequeñitos, así como niños, ajá, somos mucho más amorosos con el sistema y con nuestros padres. Ujú. Entonces, así sus hijos pueden estar siendo muy amorosos para ustedes, mamás, o para ustedes, papás. Ujú. ¿Cómo es ese amor? Ajá, pues que justamente ellos van a tomar dinámicas, situaciones, implicaciones, van a mirar a excluidos que nosotros como papás no estamos mirando. Ujú. Entonces, si por ejemplo ya trabajamos con los papás, ya nos dimos cuenta que no estaba reconociendo. Pero, por ejemplo, si yo no estaba tomando de mi papá, porque entonces papá era alcohólico o justamente lo que compartía, ¿no? A lo mejor muy violento o demás. Entonces, y yo lo excluyo por eso, porque digo, no, pues es que conmigo se portó bien mala onda, entonces no. Entonces, ¿qué creen? Que uno de nuestros hijos puede sí mirarlo. Y la manera de mirarlo generalmente es repitiendo el mismo comportamiento. Ujú. Ah, pero que no, él no conoció a mi papá, ¿no? O sea, jamás. Murió antes y ya no lo conoció. No importa, acuérdense que aquí no hay como solamente por la relación, sino por el vínculo que tenemos eh, por pertenecer al mismo sistema. Ujú. Entonces, es por eso que se dice todos los hijos son buenos y por lo tanto todos los padres son buenos, porque todos estamos como al servicio de eso más grande. Ajá. Y de eso más grande es nuestro sistema y es ese destino en común que tenemos para estar a lo mejor en dinámicas que a veces no son muy agradables, ajá, pero al servicio de nuestro sistema. Podemos también como hijos, o en este caso sus hijos, pueden amorosamente estar cargando con situaciones que ellos consideran que a ustedes les es difícil cargar. Ujú. Por ejemplo, si mamá está muy triste porque tuvo un duelo o porque se separó de papá y entonces está muy triste, o papá es el que está triste, yo, hijo, puedo estar cargando con esa tristeza y ser yo quien se ponga triste o estar yo representando a esa pareja para ti. ¿Me explico? O sea, como intentar cubrir el vacío, que bueno, ya más adelante les platicaré de eso, pero por eso es que decimos que todos los papás son buenos y los hijos buenos. Ahora, otra cosa que es importante que tengan en cuenta es que nosotros como papás pueden estar, bueno, más bien les invito a que consideren de hoy en adelante que todo lo que ustedes hagan para con sus hijos es lo que ustedes en ese momento consideran que es lo más sano y conveniente para ellos. Ujú. Si nosotros tuviéramos mayores recursos en este momento donde yo estoy respondiendo como me está siendo posible, entonces lo haríamos diferente. Pero en este momento vamos a responder con lo que yo puedo dar y con lo que yo tengo. Ujú. Si yo ya miré algo a conciencia, por ejemplo,
yo ya vi que a lo mejor si yo hablo mal de su papá, de mi hijo, a quien también lastimó es a mi hijo, ya lo sé, ya me lo mostraron, ya caché como por qué, ajá, y yo lo sigo haciendo, ajá, entonces va a ser un poco diferente porque ya lo miro con conciencia y estoy eligiendo aún así hacerlo, pero, ajá, digamos que hasta ahí yo ya es como una cuestión de anticonciencia. Ujú. Si yo no lo sé, no tenía la menor idea y entonces como no lo sabía, lo he hecho, eso es muy diferente. Ujú. Y a eso me refería con, hasta este momento nosotros tenemos ciertos recursos. Ujú. Después puede que me dé cuenta de otras cosas, adquiera otras, tenga otros recursos y demás que a lo mejor yo hubiera dicho, ay, si esto lo hubiera sabido hace tanto tiempo. Exacto, pero entonces no se juzguen por eso, no se juzguen porque a lo mejor pues yo no me enteré hasta ya ahorita o mis hijos ya están muy grandes, no importa. Ujú. Todos los tiempos, por así decirlo, son perfectos, ¿ok? Entonces no se juzguen como en esa situación como papás, ¿sale? El hecho de que ustedes asuman también ese lugar que hoy tenemos o que tenemos como papás, no, les va a dar también mucha fuerza, en vez de estar como en el juicio de si lo estoy haciendo bien o no, o en que la cajeteé, o ¿no? Que pude haber hecho mejor o demás, ¿no? Digo, y no porque eso no sea una invitación a ver qué más puedo crear con ellos, ¿no? De qué manera puede mejorar eso, este, pero sí el juicio pues no nos ayuda, ¿ok? Y en este tema, para quienes no tengan hijos, ¿no? Porque están, ahí yo veo ahí a Pati que está muy jovencita, ¿no? O sea, y no tengan hijos o mujeres que incluso han decidido no tenerlos, acuérdense que yo también hablaba como de ese asunto de los proyectos, porque a final de cuentas es transmitir la vida, ajá, y si no es a hijos, es a proyectos, ¿va? Entonces, también chequenlo como en esa sintonía, ¿va? Ay, chicas, por favor, ahí me interrumpen cuando haya comentarios, ¿no? Eso es normal. Ah, ok. ¿Dónde? Dice que mi familia tuvo un tío con problemas de adicción al pegamento. Su hermano también falleció por adicciones muy cañonas. Ajá. Y ella quiere evitar que su hijo tenga ese problema de adicciones. Ujú. Sí, y la mejor manera de evitar las adicciones, una es, les decía, ahorita como papás yo me hago cargo y entonces yo veo qué cosa tengo que resolver. Y ahorita vamos a checar justamente cómo papá o por qué la ausencia de papá tiene mucho que ver con las adicciones, ¿va? Ahorita les aclaro eso. Ujú. Marce, ¿hasta dónde nos podemos sugestionar con las problemáticas familiares hereditarias o lo que se vivió en la familia y no se desea seguir repitiendo, cargando mucho? Mucho te puedes sugestionar, sí. Por eso justamente la idea es que se mire como desde otra perspectiva, porque yo me puedo sugestionar, por supuesto que también es la historia y eso es parte de las creencias familiares. ¿Mm? Sí, a mí me han dicho todo el tiempo las creencias familiares que tarde que temprano todos los hombres van a abusar porque así han sido y mira a tu padre y mira a tu abuelo y mira al tío fulanito y mira al abuelo perenganito. Eso es lo que yo escucho y eso es lo que está grabándose. Ujú. Obviamente, entre más pequeños somos, menos filtro tenemos de, ay, no, eso no me conviene creerlo, ay, eso no es cierto, eso en algún futuro me va a traer. No, no, o sea, justo se va quedando. ¿Podemos cambiarlo? Sí, por supuesto que podemos cambiarlo, por supuesto que podemos empezar a elegir diferente. El asunto acá o el objetivo también de estas charlas con ustedes es que ustedes tengan otro tipo de información que cree disonancia. Ajá. La disonancia es eso, es crear como el choque que me haga elegir entre un pensamiento o una creencia y otra. Ajá. Porque si yo ya dije esto y de repente me dices otra cosa, me hace choque. Y entonces ahí ya puedo decir, ah, pero entonces elijo esto. Ujú. Entonces sí, sí se puede hacer diferente. Y ayer que hablaba justamente de esta cuestión de trauma, yo les decía que tenemos que tener en cuenta como nuestros antecedentes familiares, o sea, sí que, sobre todo, qué han vivido, cómo lo han vivido, porque eso me es transmitido. Ajá. Y la otra, pues también lo que nosotros hagamos para nosotros mismos y para nuestra descendencia. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que les platico que nosotros de papá, el padre es muy importante porque justamente tiene que ver
con que nosotros entendamos, introyectemos lo que es la autoridad en sí. Ujú. O sea, papá nos da ese concepto de autoridad, de firmeza, de decisión y de amparo. Ujú. Entonces, fíjense que a lo mejor ustedes me van a decir, oye, pero si mi papá era, como que mi mamá era la que llevaba ahí los pantalones, ¿no? Como que ella decía, pues que no, y tal, y mi papá se quedaba callado y hacía. Para quien le haya tocado un papá así, ajá, yo le diría, tienen que checar ahí la cantidad de fuerza que se requiere para mantenerse al lado de una mujer así. Y no es así ofensa, ¿no? O sea, de, híjole, qué barbaridad, ¿no? Pero sí un poco. Y sí un poco porque justamente implica que yo sea controladora, que todo el tiempo te quiera decir qué hacer, qué no hacer, cómo van, por qué sí, por qué no, y ta, ¿no? Entonces se requiere de mucha fortaleza para mantenerse al lado de una mujer así. Ajá. Entonces, esa fuerza, y aunque papá, digamos así, no, papá se quedaba callado o demás, pero resulta que también esa es la parte de autoridad que nos brinda. Ujú. No porque mamá haya sido más mandona, quiere decir que ella nos dé como esta sensación de autoridad. Más bien, si nosotros no lo tomamos de papá, entonces podemos tener conflictos con el respeto de la autoridad. ¿Ok? Nos lleva a tener un desarrollo de autonomía. ¿Y qué creen? Que también, si no tenemos una buena relación con papá, también afecta el desarrollo cognitivo. No quiere decir que, ay, o sea, ¿cómo? O sea, si no tengo una buena relación con papá, me voy a poner ahí como medio sesgadito en el aprendizaje o eso va a generar un retraso. No, justamente es una alteración en el desarrollo es que, ¿se acuerdan que yo les platiqué que papá tiene mucho que ver con la cuestión escolar? Entonces, eso nos abre el camino para mayor comprensión, para que sea más fácil ese proceso. Ajá. Mamá nos da en sí la inteligencia. O sea, sí qué tan inteligentes somos o qué tan, o no tanto, tiene que ver con mamá. ¿Ok? Y papá también nos va a marcar las pautas morales. Por eso es decir, o quizá no he escuchado que es como la figura de ley, porque nos va a decir que sí se vale, que no se vale, ajá, que está permitido, que no está permitido, ¿ok? Y va a permitir, fíjense esto, y fíjense porque eso tiene mucho que ver con lo que hoy me estaban comentando respecto a la pareja, ¿no? O a los hombres adultos. Va a permitir que el hijo se individualice y se separe de mamá. Si papá no llega a poner como esa separación entre los hijos varones y mamá, entonces los hijos puede que se queden ahí con mamá. Y puede que se queden porque creen, porque como mujeres somos así, casi siempre, ¿no? O sea, los hijos son míos. Ujú. Y entonces, en esa cuestión de los hijos son míos, a veces hay mamás a las que les cuesta soltar a los hijos varones. ¿Mm? Y los hijos varones se hacen hombres al lado de papá. Y al lado de papá quiere decir, a ver, o sea, Marcela, ¿qué hago si su papá se fue y nos dejó? Ajá. Cuando decimos al lado, es que yo le doy el permiso de tomar a su papá aunque no esté. ¿Y cómo lo va a tomar aunque no esté? De lo que yo le hable, ajá, de lo que yo le cuente, de lo que yo le haga saber cómo era su papá, de si tiene a lo mejor un contacto esporádico con él, si conoce, si él al mismo tiempo en el que se ve dice, ah, pues yo soy igual de, tengo la sonrisa igual que papá y no como mamá, eso, ajá. Entonces, en esa parte, es así como los hombres se hacen al lado de los hombres. Y si mamá no los suelta, entonces generalmente se vuelven hijos de mamá. Y los hijos de mamá son muy, muy buenos amigos. O sea, muy buena escucha. ¿No? De esos amigos que uno dice, ay, no, pues casi, casi que hasta me acompañan las compras y podemos estar plática y plática como de asuntos acá y súper, ¿no? Pero difícilmente se pueden quedar con una mujer como pareja. Son también los que conocemos como tipo son don Juanes.
porque son el encanto de todas las mujeres, ajá, pero no tienen la fuerza para conquistar a una. Entonces pueden ser a lo mejor chicos muy seductores, muy bonitos y todo, pero no tienen la fuerza para quedarse con una mujer. Y eso tiene que ver con nosotras como mamás por dos razones. Una, que yo lo suelte a tiempo para irse con papá, y dos, que haga presente a papá. O sea, que también le dé el permiso de tomar a papá. Cuando mi hijo nunca ha conocido al papá porque el papá nunca ha querido conocer, no importa, o sea, el asunto es que tanto tú se lo haces presente. Ajá. ¿A través de qué? De que yo le platico y le digo, fíjate que tu papá se llama fulanito de tal, nos conocimos así, me encantó esto de él, por eso nos hicimos novios y luego entonces pasó esto, bla, bla, y tú te pareces muchísimo a él y me encanta que tengas el cabello chino como él y su sonrisa me hace que me acuerde de él. Eso es hacerlo presente para un hijo. Entonces, no importa que papá no viva con él, siempre y cuando tú lo hagas presente y él sepa que con eso tiene el permiso de decir, pues mi papá, ¿no? Y también tomar de él, ¿ok? Les decía también, por supuesto, eso en los varones pues los va a llevar a tener la identidad sexual, eso también nos pasa con nosotras las mujeres, porque entonces diferenciamos en cuestión de género, ¿no? O sea, yo me hago hombre al lado de papá, entonces yo que soy mujer tengo que tomar la fuerza masculina que yo requiero, pero me tengo que ir con mamá para convertirme en mujer. ¿Ah? Porque si no pasa eso, entonces ahí es en donde de repente nos cargamos más de energía masculina y entonces ahora encuéntrate una pareja, porque entonces vienen los conflictos de, no, pues ya estamos compitiendo, no, pues es que tú, no, pues es que yo, entonces ese es el asunto, ¿ok? ¿Qué pasa o qué implicaciones puede haber con la ausencia de papá? Y ojo aquí para las mamás, porque les digo, no es nosotras damos el permiso para que tomen a papá y les decía, ¿por qué? Porque nosotras somos así, como más de son míos, ¿no? Decía mi maestra Inga Larroble, dice, para nosotros las mujeres nos gusta sentir y creer que somos el regalo mayor, el premio mayor de los hijos. Y si tantito nos dicen es que yo con mi papá es como, uy, ¿no? Me hace cortocircuito. Para los hombres es mucho más fácil eso. Entonces, esta cuestión de permitir que los hijos también tomen de papá es muy importante. ¿Qué puede crear esa ausencia? Les decía, una, delincuencia. ¿Por qué? Porque hay una falta de autoridad. Fíjense que ahí les platico, hay un psicólogo forense, que no copié su nombre, no me acuerdo cómo es su apellido, pero hay un psicólogo forense que hizo investigaciones, y justamente se dio cuenta que en la cuestión de los chicos que presentaban un trastorno antisocial, que les digo rápidamente a qué se refiere, es como chicos que constantemente están en problemas con la autoridad, que pareciera que se muestran como poco empáticos, que pueden caer en una cuestión de crueldad, ya sea con personas o con animales, que van como muy en contra de las normas y todo esto. Voy. Entonces, ese tipo de chicos, que él se dio cuenta que presentaban eso, él también investigó cómo había sido esa situación familiar. Muchos de ellos había la ausencia de papá, y la otra es que él afirma que papá, el papá biológico, es el único que puede contener a ese tipo de chicos. Entonces, chéquense la implicación ahí en cuestión de los problemas conductuales, ¿no? La otra, espérenme, aguanten, dejen que Mayeli me está diciendo que aguante. ¿Qué pasa cuando su papá falleció cuando son muy pequeños? El otro dice, él sabe. Oye, y por ejemplo, yo también un par de parejas que son muy apegados a su mamá, yo he observado que son de pequeñito. ¿Se tiene una relación apegada con su genital? ¿Algo que ver? Sí, tal cual, justamente los hijos de mamá, bueno, no, o sea, les aclaro, no he hecho estudio científico, pero, no he hecho estudio científico, pero, ay, sí,
saben de datos, pues me van diciendo, ¿no? Y lo vamos tomando como muestra. Pero es que sí, o sea, realmente digo, sí tiene que ver porque es como si siguieran siendo los niños de mamá. Y un niño, o sea, quien se queda como en la energía de niño, chéquense, no va a crear dinero, no va a tener pareja, no va a tener sexo, que eso es justamente lo que asocio con el poco desarrollo de su miembro, ¿no? Este, y porque sigue siendo un niño, entonces desde la energía de niño, los niños no tienen eso, ¿estamos de acuerdo? Necesito crecer y necesito ser adulto para tener eso. Ujú. O sea, los aspectos que les dije. Ajá. Otro hijo, dice Lupita Salgado, mi hijo conoció a su papá a los 8 años y su papá lo quiere mucho, pero mi hijo hoy tiene 16 años y no quiere convivir con él. Dice que le da pena y no sabe qué decir a su papá. Y Amalia Granados dice, Marcel, yo sí les hacía presente a su padre, como dices, pero también les decía en el momento de arrepentirlos. Ahora soy su padre y cuando era de papá chico, les decía, en este momento, ahora soy su madre. No, aunque intentes eso, aunque intentes energéticamente no puedes ser papá. No, o sea, no. Yo lo que ahí le sugiero es justamente que le digan, yo soy tu mamá y a mí también me tienes que obedecer, o yo soy tu mamá y también te marco límites, y yo soy tu mamá, ¿no? Sobre todo si no está papá, pero, pero no es como yo soy papá y mamá, porque, o sea, digo, de entrada los hijos es así como, ajá, sí, claro, ¿no? Y segunda, no, energéticamente no puedes con esas dos cosas, ¿no? No por capacidad, sino porque energéticamente mi fuerza como mujer, por muy masculina que pueda ser, no es la de un padre. Ajá. Sí, cuando has hablado mal del papá de tus hijos, con solo empezar a hablar bien de él ahora, ¿con eso lo arreglas? Sí, 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 definitivamente. Uh-huh. Ahora, yo les he dicho, creo que en todos los Zooms, que el pensamiento mueve las aguas internas. Uh-huh. Por supuesto que el impacto que yo diga, ay, tu papá, pues ya mira, la verdad es que ya cambié de parecer, es buen tipo, ¿no? Sí, ya pasa. Pero por dentro digo, ay, o sea, el tipo es nefasto, ¿en qué momento de mi vida? Entonces voy a seguir creando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que yo más percibo, más que lo que tú me dices en palabra. La palabra también es importante, pero tiene más peso lo que nosotros pensamos porque se vuelve en energía. Y entonces en esa parte estás impactando en la energía de tus hijos. Entonces, les decía también, la implicación que puede haber es de adicciones. Con falta de papá, generalmente los hijos lo suplen con adicción. Violencia. Y en las chicas, lo que se ha visto más es un embarazo adolescente. ¿Qué pasa si el papá habla mal de mamá y esos pensamientos refuerzan el enojo de Diego hacia mí? Eso, lo que tú dices. Y otra parte que puede estar influyendo, Cris, también ahí es que, mira, cuando nosotros como mamás, ajá, queremos tomar el lugar de papá frente a los hijos, por eso yo les decía, no, digo, de entrada no se puede, pero si yo intento hacerlo, ajá, y entonces no dejo que papá entre o que esté presente o que haya como esa fuerza, independientemente de cómo sea, y ahorita les aclaro por qué, porque mira, si fuera este caso, y papá le está hablando mal, pero yo no entro en ese juego y le digo, ok, es tu papá, ¿no? O sea, esa es su opinión, está chido, pero pues yo sí te comento que tu hijo tal, o habla con él, o sea, lo intento, lo hago presente. ¿Qué va a pasar ahí? Que entonces ese hijo se va a empezar a dar cuenta de esta parte, o sea, de, a ver, tú siempre me hablas mal de mamá, ¿qué onda? A mí me duele, me saca de onda, no me gusta, me desagrada, pero yo, hijo, empiezo a hacerlo. Yo me empiezo a dar cuenta de eso. Pero si yo, mamá, empiezo a decir, no, no, pues entonces mejor que no lo vea, porque bueno, le habla súper mal de mí, entonces, como para qué si me lo manda todo enojado y demás, eso es más de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, no lo dejo que entre. ¿Y qué puede pasar ahí cuando yo, mamá, intento hacer o ocupar ese lugar de papá? Que los hijos cuando empiezan a crecer, sobre todo así en la adolescencia, entonces empiezan a rebelarse en contra de la mujer y de mamá. Ajá.
¿Y qué pasa o qué puede llegar a pasar ahí? Violencia. ¿Y al qué grado? A que los hijos adolescentes violenten a mamá. Por ese enojo, ¿sí? Entonces sí hay como esas implicaciones en cuestión de esa violencia. Ajá. Ajá, porque creo que sí, cuando los hijos viven, por ejemplo, con mamá y no viven con papá, obviamente mamá tiene que establecer reglas, ¿no? Y límites. No es que le hable de, oye, a ver, dile que ya se lave los dientes. Oye, a ver, dile que no. Yo también soy autoridad, pero lo tengo que hacer desde esa energía. Ajá. Y saber que esa es mi autoridad como mamá. Y papá es otra. Y la relación que quiera tener, hace rato que comentaban, mi hijo tiene 16 y no quiere convivir con él, puede ser parte del desarrollo. Hay un momento en que los hijos y las hijas, chocamos con papá y con mamá y más en la adolescencia. ¿Por qué? Porque como hijo, por ejemplo, en este caso, hijo varón, yo me mido con papá. Hagan de cuenta como para ver quién es el líder de la manada. Ajá. Y entonces, cuando yo me empiezo a medir, empiezo a entrar en conflicto. Y las hijas también, o sea, también empiezan a decir, ay, mamá, si tú ni sabes, o ay, o sea, ¿cómo te pones eso? ¿Cómo te pintas así? ¿Ya te diste cuenta que yo me maquillo mejor? Entonces, ese tipo empieza a pasar. Pero después lo que se espera es que ya después yo diga, no, pues sí, mira, si mi mamá sí le sabe mejor que yo a esto, ¿no? Y empiezo a tomar entonces de ella. O, mi papá sí sigue siendo más fuerte que yo y tiene más experiencia, entonces voy a tomar de él. Entonces puede que eso esté pasando y que justo empiece a medir. Hay una etapa en la adolescencia que justo es como la vergüenza de los papás, porque como papás seguimos siendo de, ay, ven, nena, y no sé qué, o Pablito, ¿no? Paquito, y ellos es así como, no soy Paquito, ¿no? O si les decimos a los hijos, ay, a ver, enséñame cómo le hago aquí, porque yo no, así como cuando yo les digo, ay, ¿cómo le muevo aquí? Así mi hijo ya estuviera ahorita así diciendo, ay, mamá, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso va generando como cierto, hasta que les digo, ya después pueden reconocer, o bueno, lo que se espera es que reconozcan que independientemente de eso, papá y mamá son los grandes y tienen más experiencia y me han dado y tomo y me contienen, etcétera, ¿no? Lo que ya revisamos. Ajá. Yamila, ¿cómo influye un papá que se siente adolescente y por lo mismo no es responsable? ¿Es un padre ausente? ¿En qué medida afecta a los hijos? De consecuencias de ocultarle al papá, ya tiene 33 años y jamás ha existido una conversación sobre él. Mavis dice, buenas noches, cuando papá y mamá están ausentes, mi hijo es adicto al juego, ¿cómo puedo ponerle un límite? Y a veces quisiera decirle a su papá que le llame la atención. Hazlo. Pero su papá dice que no tiene derecho a llamarle la atención. ¿Por qué no? ¿Por qué te ha dicho por qué? ¿Porque no tiene derecho? ¿Tú le has hecho saber que él no tiene derecho? Porque sí lo tiene. Déjame regresar un poquito a los comentarios, Maye, porque si no se me van a olvidar. No es que, hola, no es que yo le haya dicho a su papá que no tiene derecho, sino yo en varias ocasiones he hablado con él y le he dicho que tiene todo el derecho de llamarle la atención y de, pues, así de ser como camaradas, pues también ser como esta parte de decirle qué es lo que a lo mejor no está adecuado para él o llamarle la atención de alguna falta que cometa. O sea, por lo que entiendo, tú le has sugerido lo que tendría que decirle. Sí, de cierta manera. Ese es el punto. Pequeño detalle. Porque mira, si nosotros queremos que este papá se comporte como papá, entonces yo no tengo que decirle que haga. Porque entonces ahí yo quedo como la autoridad y es casi como si yo le estuviera diciendo al hermano mayor, a ver, ve y ayúdale a tu hermano y dile cómo hacer la tarea. ¿Me explico? Y sí, eso es algo en lo que tenemos que tener mucho y soltar a los hijos y más cuando los soltamos para que vayan con papá. ¿Cuántas de ustedes no les pasó que cuando eran pequeños sus hijos, bebés, ustedes iban a ir a algo, llámenle a hacer del baño?
Y entonces dejan al bebé con el papá y es casi que voy de rápido porque está con su papá, ¿no? No, más cuando tenían que salir al médico o cosas así que les fuera a llevar más tiempo, es como, no, mejor me lo llevo, ¿no? O lo voy a dejar, pero por favor, estate atento y de aquí no te muevas y por favor le das esto y así, en cachitos así como te lo dejé, ¿no? Eso es como si papá no tuviera ni la más remota idea, por no decirles una palabrota, de lo que va a hacer con un hijo. Y eso es justamente la falta de fuerza que nosotros ponemos a la figura de papá como papá. Cuando nosotros decimos, mamá, ¿me ayudas a hacer la tarea por esto? Porque eso hemos enseñado, ¿no? Que me pregunten a mí. Y entonces le decimos, a ver, dile a tu papá que te ayude porque yo ahorita estoy ocupada. Y el papá dice, ¿pero qué hay que hacer? No porque no sepa, sino porque así es, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Ay, olvídalo, trae mejor, ahorita le ayudo, yo ahorita te ayudo porque tu padre, esas son de las cosas en las que si lo hacemos, luego decimos, ¿por qué no? ¿Por qué pareciera que tengo otro hijo adolescente en vez de un padre para mis hijos? Pues por eso. Tenemos que soltar esa parte de que si yo le digo, oye, necesito que hables con nuestro hijo para decirle tal cosa, o porque fíjate que hubo una queja, o porque creo que le pasa tal cosa, entonces estamos así. ¿Ya hablaste con él? Ya te dije. O las señas, ¿no? O sea, y eso ya es decirle, ahorita, en este instante, haz lo que te dije, ¿no? Y entonces, si papá va a decir de, ok, sí va, se va a la recámara con el niño o lo agarra y le habla, ¿no? Y entonces estamos así como de a ver qué le dice, a ver si le dice lo que yo le dije que le dijera, ¿no? A ver cómo habla, porque si yo digo que lo tiene que regañar, espero que se oiga firme y si no, no te portes tan duro, entonces estoy cuidando que no se porte tan duro, ¿no? Y entonces así estoy. Y si se tarda 3 minutos y yo creí que eso era una charla mínimo de media hora, entonces casi que lo regreso y le digo, no, o sea, a ver, no, 3 minutos, ¿qué le dijiste en 3 minutos? Y eso es parte de lo que anulamos esa autoridad de papá, ese papel de papá. Entonces, ahí sí hay que empezar como a hacer cositas diferentes, ¿no? Me faltó algún comentario, ¿no? Sí. Voy a barrer en lo que hablas. Puede generarse en mujeres relaciones adictivas a personas tóxicas con la pareja. ¿Cómo? Puede generarse en mujeres relaciones adictivas. Con la pareja sí. Si papá está ausente, sí. Ahorita vemos. Adictivas a personas tóxicas con la pareja. Sí. Dice Nancy, mis hijos tienen su papá todos los fines de semana. Yo tengo una pareja con la cual vivo. ¿Qué rol debe de jugar mi actual pareja con mis hijos? Ese, de tu actual pareja. O sea, es tu pareja, vive con ustedes. Si tú y él, tu nueva pareja, llegan a un acuerdo en que él puede, obviamente, llamarles la atención, por ejemplo, si veo que están haciendo algo inadecuado, o sea, eso es algo que ustedes tienen que dialogar. Si su papá está presente y participa contigo en la educación, entonces con mucho mayor razón hay un límite para tu pareja, porque su papá está siendo partícipe. ¿Me explico? Es como, o sea, yo vengo, estoy al pendiente, se trata de hablar con él. Sí, si tus hijos en algún momento se acercan a tu pareja y le dicen, oye, fíjate, fulanito, yo quiero tu opinión, eso es muy diferente. Pero de entrada sí es como eso, es mi pareja, para ustedes es, no sé, Raúl, Pedro, pero y se puede empezar a generar como esa relación de cariño, sí, pero antes que nada debe haber esa cuestión de respeto, ¿no? Y ese respeto también implica que está el papá de los niños. Acá nada más dijo María Rosa, me describiste. Es que te vi, María Rosa, te vi. Gracias. Ok, ahora fíjense, ¿qué onda con nosotras como mamás? Eso es como, ¿qué pasa si papá está ausente, no? O sea, ¿qué implicaciones puede haber y cómo es que nosotras hacemos ausente a papá, ¿no? Entonces, como mamá, si yo muestro ese rechazo o esa no inclusión de papá para nuestros hijos, nuestras hijas aprenden que así hay que ser con los hombres, porque yo lo estoy haciendo.
Me encantó tu cara, Eli, porque tal cual, ¿no? O sea, si yo hablo bien de los hombres, si tienen un hogar, si yo respeto a su papá, entonces le estoy enseñando que así hay ese respeto a los hombres y que así se mira a los hombres. Chéquense, por ejemplo, a mujeres que me han comentado como, es que los hombres me violentan, es que esto, ¿qué vieron ahí con mamá? ¿Qué escucharon de que los hombres podrían hacer eso? ¿Por qué no puedo tener una relación distinta? ¿Me explico? Porque esa imagen nos las da mamá. Y los varones, si yo hablo mal de papá, fíjense esto, y si yo no lo incluyo, los varones generalmente se quedan como niños, y era lo que decíamos hace un ratito, porque se vuelven hijos de mamá, y la otra, se quedan como niños porque a nivel inconsciente el mensaje es, bueno, es que me quedé pensando inconsciente y no tanto, porque el mensaje es, si tú creces, te vas a convertir en esto que yo odio, detesto, rechazo, no me gusta. Entonces, quédate chiquito porque chiquito sí me caes re bien. Y entonces, por eso les he repetido, nosotras mujeres somos las que creamos ese tipo de hombres, que después se va a encontrar la nuera y va a decir, ay señora, o sea, no inventé, lo hizo un hijo de mami que no quiere salir de aquí con usted, que yo le parezco ese que soy una agresiva de primera, y sí, porque cuando nosotras somos así con los hijos, obviamente estamos llevando a nuestro hijo a que se busque una como nosotros o una peor que nosotros. Así que ahí quien tenga hijos varones les encargo, ¿no? Para que ustedes digan, ay, le va a ir re bien. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿va? Cuando mamá o papá, o sea, aquí sí es igual. Mamá o papá toman a un hijo como en la energía de pareja, porque hubo un divorcio, porque se fue y nunca estuvo, porque se murió y pues entonces yo me quedé con ese hijo o con esa hija. Cuando tomamos a un hijo como en la energía de pareja, chéquense que esto puede afectar en su autoestima, en su seguridad, e incluso en la cuestión de sentirse inadecuado. Y eso, anótenlo o pónganle una ceñita a esto, porque cuando nosotros revisemos como la parte de ustedes, o sea, ahora sí que vamos a trabajar con nosotros, chequen qué tanto las que me decían por ahí, como yo creo que hay como algo que me está afectando en la cuestión de autoestima, chequen qué tanto tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando toca, ¿no? Que papá o mamá me tomen como ese papel de pareja, yo les dije, amorosamente como hijos, lo vamos a intentar hacer. Yo voy a intentar complacerte en eso. Pero obviamente no vamos a poder, no voy a dar el ancho, no voy a llenar ese hueco. Y entonces, en el momento en el que no lo lleno, pues por supuesto que siento que soy incapaz de hacerlo, que algo está inadecuado en mí porque no puedo, que no soy lo suficientemente bueno para hacerlo. Y eso me pega en autoestima, en seguridad y en la inadecuación que puedo sentir. ¿Ok? ¿Cómo detectar o sea, si un hijo tiene como el papel de pareja? Mira, primero creo que como papás tendríamos que ser como muy honestos de qué tanto yo le pido. Y qué tanto le pido es como, acompáñame, ayúdame, ¿cómo ves esto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sabes? Dime. O sea, como ese tipo de cosas, espacio físico, o sea, esto que hemos hablado del lugar, ¿no? O sea, también es espacio. Si los hijos empiezan a mostrarse como más poderosos y yo te digo así como, ¿qué? ¿Pero por qué yo tengo que recoger? ¿No? Y no es como desde la energía de me estás mandando, sino como, ¿por qué rayos lo habría yo de hacer si para eso estás tú? ¿No? Esa parte, sí se celan de las parejas o no tengo pareja, pero de los amigos que vienen a verme o de que si me hablan y es como ¿por qué vas a ir? Y como, ¿por qué te vistes de esa manera? Eso también puede empezar a ser como
un indicio, ¿no? Bueno, eso ya está más claro, ¿no? Ok. Cuando nosotras como mujeres somos las que traducimos, por así decirles, el lenguaje del bebé, ¿no? Y por lo tanto nosotras le ponemos palabra al sentir. ¿Uh? ¿Eso qué tiene que ver? Pues que nosotras estamos acostumbradas a hacer eso. Ajá. Y entonces nosotras somos las que como que le traducimos la relación o el cómo funciona o el cómo tiene que relacionarse con papá. Uh-huh. Voy a poner el ejemplo. Si yo hago y yo digo, es que el bebé, nuestro hijo, quiere que tú lo cargues. Y entonces papá dice, sí, ahorita voy. Ajá. Y yo le digo, ¿ves? Tu padre no tiene tiempo para cargarte, ¿qué tal? Pero primero va por la cerveza al refrigerador, ¿no? En vez de venir por ti. Eso yo ya lo estoy poniendo en eso. Y soy yo quien está poniendo eso. Uh-huh. Si yo le digo, oye, a veces así nos hablan las mamás, ¿no? Cuando uno está chilloneando por el primer novio, es que ya no va a haber otro igual que él, ¿no? O sea, él era el amor de la vida, ¿no? Y entonces mamá está ahí como, no, bueno, ya tranquila, no sé qué, y demás, ¿no? Y si papá se acerca, o mamá le dice, ¿no? Y entonces papá nos va a dar como esa contención como papá. Pero si mamá lo deja, porque si mamá le dice, es que tu hija está llorando porque el novio la terminó y yo ya le dije, ¿no? Que ni al caso, que no se ponga así, que ese tipo, bueno, no la valoraba, que era un holgazán a fin de cuentas, y bla, 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 ¿no? Papá sí tenía otra idea, ella dijo, ok, sí, pues sí tiene razón. Porque si digo lo contrario, entonces me va a decir, ¿no? Entonces, esa es la parte. Por eso también es importante cómo nosotros hablamos a los hijos respecto a esa relación. Les aclaro porque como que, no sé, algo me está diciendo que como que ya me está viendo medio feo, así como de, entonces ahora resulta que nosotras somos las que tenemos la culpa de todo. No. Por supuesto que yo les he hablado que somos mucho más sabias, ¿no? Y entonces podemos hacer grandes cambios con tan solo darnos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Es mucho más fácil que lo hagamos, ¿ok? ¿Está bien dejar que los hijos se den sus frentazos respecto a la opinión que tenían de pequeños? Sí. Ok. ¿Qué desórdenes hay con los hijos? ¿O qué desórdenes podemos encontrar? Y aquí sí les pido que chequen ahora sí que ustedes como hijos y a sus hijos, ¿vale? Un hijo que esté representando a algún abuelo, a cualquiera que sea. O sea, si es el de papá, o es la abuela, o es el abuelo paterno o materno, a que sea. Pero que esté representando a algún abuelo. Ese es un desorden. ¿Qué va a crear en los hijos? Una sensación de falta y de vacío de papá o de mamá. ¿Por qué? Porque si yo estoy funcionando como un abuelo, o sea, tu mamá, entonces yo no tengo contención de mamá, porque yo soy tu mamá, ¿sí? Si yo estoy funcionando como la mamá de mi papá, entonces voy a tener vacío porque no voy a poder tomar de papá, porque yo estoy funcionando como su mamá. Eso generalmente ustedes se pueden dar cuenta que funcionaron así, porque pueden ver a los hombres como así, pobrecito, ¿no? Está solo, sufrió de pequeño, no puede con esto, yo necesito estar para ayudarlo, ¿no? Eso, y así ven a los demás, ¿no? A las parejas. Entonces me han contado, tienden a quererlos ayudar. Y ya que estos están bien enganchados con, ay, qué linda mujer que la hace de mi mami, pues, ¿no? Ya después viene la queja. ¿Ok? Entonces, aquí en ese desorden de si está representando a algún abuelo, también hay una afectación en la cuestión de autoestima.
y resentimiento. Porque a final de cuentas, pues es una carga para mí y yo lo que necesito es un papá y una mamá, ¿no? Otro desorden es cuando alguno de los hijos representa a alguna expareja mía o de papá. ¿Qué implicaciones suele haber aquí? Que ya en su vida adulta, adolescente, puede empezar a triangular relaciones. ¿Qué es triangular relaciones? Funciono como amante. Entonces, eso, o me suelo involucrar en relaciones en donde somos tres. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se da la competitividad con el otro papá, porque supongamos, ¿no? El caso así se los pongo en el ejemplo. Yo tengo una hija, que está implicada en esto y está representando a la expareja de su papá, ¿no? Y entonces va a rivalizar conmigo porque energéticamente está representando para mí a esa otra mujer. Entonces está en esta relación, aprende a relacionarse de manera triangulada. Otro desorden es representar a un hermano muerto o a una pérdida. Y aquí lo que pasa es que este hijo siente, percibe la ausencia y el dolor que papá o mamá tienen por esta pérdida. Entonces, de manera amorosa e inconsciente, lo que yo voy a tratar es de representarte a ese hijo. Y entonces, pues me pongo en esa energía de muerte. Y entonces, pues obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Que los niños se pueden empezar a poner en riesgo, enfermándose o haciendo cosas temerarias. O la otra es que yo me vuelvo entonces el centro de atención y quiero que me estés mirando y mirando y mirando y mirando y mirando y mirando. Déjenme hacer una pausa para ver qué comentarios hay. Acamaya. ¿Cómo detectar, dice Esther, cómo detectar si tomas a un hijo como papel de pareja? Si estás tomando a un hijo como papel de pareja. Dice Galuki, ¿algún ejercicio para darle a papá postura? ¿Fuerza? Ahorita les digo. Dice, ¿está bien dejar que los hijos se den sus fracasos respecto a la opinión que tenían de pequeños? No, ¿verdad? Apenas pasó algo curioso con mi hija, su papá y yo nos separamos cuando yo tenía 3 y medio. Ahora mi niña tiene 15, su papá ha tomado mucha distancia. Él rehizo su vida al año que nos separamos y apenas en una tarea de mi hijo me preguntó, oye, ma, ¿también pongo a mi papá? Y yo, y el otro día me dijo, no, oiga, mi papá solo me desespera que a su edad sea tan inmaduro. Y según yo tengo mis permiso energéticamente para él. Una tarea de según yo, dice Norma. Jenny de la Cruz. En este caso, ¿te refieres a cuando alguien lleva nombre de un exnovio? Sí, puede llevar el nombre del exnovio o que justamente lo que les decía la vez pasada en cuestión de la pareja, ¿no? Que yo haya dicho así de, ay, ese novio mío con el que yo prometí que me iba a casar, no, no fue el que más quise, la verdad que sí. O sea, este sí me cae bien, pero no, al otro sí lo amaba y ¿qué hubiera sido de mí? Eso. No, bueno, ya si le pusieran el nombre, pues, ¿qué les digo? El recuerdo está ahí como bien presente, ¿no? Entonces sí, claro que va a afectar. Pero cuando algún papá se queda amando a un ex. Claro, sí. Por eso es importante los cierres de pareja y por eso justamente es importante que nosotros estemos en ese lugar con claridad, porque, sí, si se queda amando a una ex, pues sí, ahí va a estar representándola. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es decir, y alguna vez escuché que alguien así se lo habían dicho, es como esta parte ¿cómo fue la frase? Tú pudiste haber sido hija de fulanita, ¿no? Entonces, pues ahí está el deseo, ¿no? Norma, de esto que decías de tu hija, o sea, y según yo tiene el permiso, hay que checar, porque mira, el asunto es que de algún lado escuchó esto que ella dice, ¿no?
es tan inmaduro, digo, aparte de que ella ya está más grande y se da cuenta, ajá, pero en algún momento escuchó eso, o cuando decimos es que tu papá no se hizo responsable. Él prefirió andar en la fiesta, o él prefirió seguir con los amigos, o él le dio mucho miedo. Y no estoy diciendo que no sea cierto, pero justo esa es parte de qué figura yo le estoy dando. Ahora, chéquense. Entonces, ¿qué, Marcela? ¿Se trata de que yo le mienta y le ponga un padre que no es? No, no, porque a la larga se van a dar cuenta de cómo es papá y de que ustedes le mintieron. Entonces, ¿de qué se trata? Yo voy a sacar a la luz para que mis hijos vean lo que tiene de útil papá. ¿Por qué? Porque tiene algo bueno, o sea, me cae que sí, ¿no? Y la otra, pues porque eso es lo que quiero que mis hijos también miren, reconozcan y toman de él. Ajá. Sobre todo si hemos hablado mal de ellos. Ajá. Cuando yo no he hablado mal del papá de los hijos, incluso está bien la relación, nos separamos con gratitud, o incluso vivimos juntos, pero estamos en esa energía de gratitud por el otro, entonces no es necesario ni siquiera que yo diga, ay, tu padre tan buen proveedor, o ay, tu padre tan amoroso que es, o ay, tu padre tan trabajador, porque lo perciben, porque así estoy yo en esa gratitud con este hombre. Y digo, ahí sí va de ida y vuelta, ¿no? O sea, también de papá, porque si papá también llega y se muestra agresivo, minimiza a la mujer, ¿no? Y es como, la trato como si fuera objeto, o como si, órale, tú sírveme y trae, por supuesto que es lo mismo, o sea, digo, ahí los hijos están viendo cómo yo tengo que tratar a una mujer y las mujeres, las hijas, pues veo cómo me tiene que tratar un hombre o cómo está bien que me trate, porque así lo estoy viendo. Y cuando decimos, yo vi cómo golpeaba a mi papá, a mi mamá, y entonces ahora yo me defiendo, sí, o sea, sí, no lo estoy haciendo igual que ella porque yo no fui una dejada, no. ¿Está haciendo generalmente como papá? Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí me identifico con ese victimario, en teoría, para que no sea yo la víctima. Pero les digo, o sea, justo por eso ese es el referente. Ajá, ¿ha habido otro? No. Ok, cuando no conocen a su papá, El abuelo materno o paterno es materno. No lo son, o sea, puedo tomar del abuelo porque es mi línea de hombre, sí, o sea, porque es varón, sí, porque me va a enseñar como cosas, sí, pero lo que nos brinda el abuelo es diferente que lo que me va a dar papá. Vente, Flaquita. Por favor. Vete la compro. Voy a allá, vente. Ok. Entonces, bueno, quedó claro como esta parte de cuando representan a un hijo no nacido, ¿verdad? O a un hermanito que muere. Ok, y otra cosa que es muy importante considerar, y eso también se los digo a ustedes como hijos o con sus hijos, es algo que se llama movimiento interrumpido. Ese movimiento interrumpido se refiere a cuando todos nosotros como bebecitos, tenemos un movimiento natural que nos lleva hacia mamá. Es natural, así como hagan de cuenta los cachorritos cuando nacen y que a veces ni han abierto los ojitos y ya van hacia mamá, así igualito nosotros. Ese movimiento natural nos lleva a mamá y después a papá. Pero cuando se interrumpe ese movimiento por alguna razón, a veces ahí podemos estar distanciados de mamá o de papá. Y esto se los cuento, les decía, por ustedes como hijos, o sea, chéquense de, yo tuve movimiento interrumpido, igual y eso también hace que esto. O la otra es para con sus hijos, porque si eso pasó con alguno de sus hijos, a ustedes como mamá o como papá les toca volver a reparar ese movimiento interrumpido, no a los hijos. ¿Cuándo se puede dar un movimiento interrumpido? Cuando nací, hay uno de ¿verdad? Sí. Cuando nací y, por ejemplo, estuve separado porque estuve en incubadora y entonces no había mamá un tiempo porque nací y yo estaba dormida por la anestesia o se llevaron al bebé de inmediato y ni siquiera lo vi,
cuando muere mamá en el parto, cuando muy chiquitos los llevan como a esta cuestión de guardería o que los cuide la abuelita o lo que sea, pero al final de cuentas no está mamá tan presente, ¿no? Eso es un movimiento interrumpido. Dice, disculpa, ¿puedes repetir lo de la abuela? Había micrófonos abiertos y no se escuchó. Gracias. Dice, ¿qué pasa cuando papá se va de casa cuando estás pequeña y tú creces viendo cómo mamá se relaciona de una manera súper disfuncional con el menor de los hermanos hombre? Como mujer aprendes a que esa es la forma de relacionarse con un hombre. Sí, o sea, sí, porque al principio te puede sonar confuso, o sea, es como, esto se puede, esto no se puede. Puedes ir como discerniendo esto conforme vas creciendo. ¿Y por qué? Porque te vas dando cuenta que a lo mejor las mamás de tus amigas no hacen lo mismo, ¿no? O me han contado, yo veo que los primos, o sea, puedes ir como viendo de otros lugares. Y sí, eso hacemos todos. O sea, después yo veo que, no, pues no todos se llevan tan bien como mis papás, ¿no? Estos están del chongo. O no todos son como violentos, acá sí hay esto. O sea, sí, pero la primera información que tenemos, pues siempre es de nuestra familia, porque ahí vivimos. Entonces sí puede que eso te lleve como cierta información o que a lo mejor si tú dices, yo voy a tener a lo mejor más cuidado de relacionarme así, pero te decían eso, al final de cuentas te impacta para crear ese tipo de distancia o de relación. Lo que decía de los abuelos es que los abuelos te van a brindar como desde su energía lo que te tienen que dar, pero no te van a dar lo que te da papá o mamá. Yo he conocido de casos en donde los hijos se quedan literal así al cuidado de los abuelos por diversas razones, ¿no? Y entonces los abuelos hacen el papel de mamá, ¿no? O de papá. Y entonces a mí los consultantes hasta me dicen, bueno, yo les digo papá o mamá porque ellos me han cuidado desde pequeño, porque ellos me han creado. Exacto, están en función, pero no les dieron la vida. Y están en función. Y claro que también tienen de ellos porque a lo mejor son papás de mi mamá o porque son papás de mi papá. Entonces también son mi familia, pero no son mis papás. Entonces, esa relación, por muy parecida que sea porque funcionan como papás de crianza, no lo es. No es lo mismo tan simple el hecho porque el abuelo sabe que por mucho que yo te críe como mi hijo, eres mi nieto. Y entonces puedo ser un papá diferente porque soy tu abuelo. Ajá. Acá dice, Espérame, María, tantito. Ajá. acá dice Verónica Muñoz. Hola, yo me separé Hola, del Verito. papá de mi hijo hace 5 años, pero aunque vivíamos con él, siempre fue una persona ausente en todo. Y ahora mi hijo está en un problema con la hierba. Entonces, tal vez por eso mi hijo tiene problema de coducha y adicción. Y aparte, dice, también ha tenido problemas de depresión. Sí, pero por eso se relaciona mucho, o sea, sí es como esa parte de, al final de cuentas, esa falta de papá la suplo con una adicción. Entonces, sí se relaciona, o sea, sí tiene que ver ahí con eso. Dice el de la Cruz. En cuanto al movimiento interrumpido, ¿a qué te refieres? Vaya, ¿a qué edad? Mi hijo me lo comenzó a cuidar mi cuñado a los 2 y medio meses de nacido. Dice Galaxy 18. ¿Cómo subsanar el movimiento interrumpido? Marilu, lo mismo. Y Esther dice: mis hijos fueron a guardería a muy temprana edad. ¿Cómo se repara? Ahí les va. Ajá, generalmente el movimiento interrumpido, puede haber movimientos interrumpidos como más adelante, no quiere decir que no, pero generalmente ahí los que marcan es antes de los 3 años. Ajá. Y entonces, yo les decía, a lo mejor por diversas situaciones y más en esta actualidad, pues casi todos los niños vienen con un movimiento interrumpido, ¿no? Porque es como, ay, ya me voy a trabajar y entonces ahí lo dejo en la guardería o con la abuelita si bien le va, ¿no? Bueno, pues no. Pero justamente esa es la parte. ¿Cómo se repara? Fíjense lo que es útil hacer. Para los hijos, los van a tomar, si todavía pueden, o sea, si todavía están pequeños, y pueden tomarlos como cuando eran bebés, y entonces los miran. Y tal cual les van a decir, te miro, de verdad te miro. Yo te estoy mirando.
y yo te sostengo. Porque justo esa es la parte en donde pueden encontrar contención. ¿Cuántas veces? Las que ustedes consideren necesarias. Digo, más de una sí, por favor. Ajá. ¿Con qué frecuencia? Como ustedes quieran hacerlo. Ajá. Pero ustedes mismas van a ir viendo el cambio y hay veces en las que hasta los niños llegan a pedirlo, ¿no? Es como me cargas, me vuelves a mirar o me miras de nuevo. Entonces, esa parte es muy gratificante para los hijos. Exacto, Norma, aunque esté así de grandota, así mero. Y se acuerdan que yo les dije, quien pueda ir a sentarse a las piernas de papá o de mamá porque todavía los tenga y si no pongan su silla, nadie me contó si hizo ese ejercicio, por cierto. Sí, lo hice. Por cierto, ahorita Mayeli que nos comente, si alguien más lo hizo, ahí nos cuenta porque es muy rico. Ah, sí, mira, qué bello. Sí, los hijos siempre vamos a ese movimiento natural. Ese, Mónica, es el movimiento natural. Ajá, de yo voy y lo pido, pero a veces como papás nosotros somos quienes ponemos como esa barrera y les digo, y no quiere decir que esté mal, solamente también tenemos que checar esto. ¿Se acuerdan que yo les dije, no podemos dar lo que no hemos tomado? Ajá. Entonces, ahí también sean compasivos con ustedes, mírense amorosamente y sobre todo respetuosamente para que entonces puedan hacerlo diferente. Ok, entonces, bueno, eso es del movimiento interrumpido. Muy bien. Eh, otra cosita que quiero comentarles. No es lo mismo la preocupación por un hijo que el amor por un hijo. No es lo mismo. Cuando nosotros decimos, me preocupo porque te amo, no es cierto. Ajá. La preocupación nos lleva a sobreprotección. Y cuando caemos en la sobreprotección de un hijo, lo que realmente estamos haciendo es inutilizarlo. Ajá. Y hacerlo sentir incapaz, inseguro y sin fuerza para mantenerse en la vida. Si nosotros verdaderamente amamos a los hijos, entonces los vamos a dejar en libertad. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hay que mirar o qué hay que buscar? Ajá, porque sí creo que se trata como de una cuestión de búsqueda. ¿Qué hay que buscar cuando los hijos tienen, por ejemplo, problemas de conducta o tienen, a lo mejor, yo diría que incluso hasta si están así como deprimidos o que tienen como ciertas cosas, digamos, que les cuestan, que no les están permitiendo adaptarse como de una manera favorable para ellos en el medio? Generalmente lo que hay que mirar es que los hijos están representando a alguien de nuestro sistema que está siendo excluido por nosotros. Y entonces, esa exclusión puede ser desde mí hacia alguno de mis padres. Y ese hijo, como les decía al principio, puede estarlo representando para mí. O puede que a lo mejor yo esté excluyendo a alguien. ¿Y cómo hago eso? O sea, ¿cómo sé a quién mira o cómo sé qué cosa? Bueno, yo les sugiero, si está así el asunto, constélenlo, ¿no? O sea, porque es mucho más fácil mirarlo ahí en la dinámica que como que en el momento de la convivencia familiar, ¿no? Pero la otra es averigüen en su árbol, así como, a ver, ¿quién más era violento como lo está haciendo mi hijo? ¿Quién más está robando como lo está haciendo mi hijo? ¿Quién más está haciendo, no sé, tan introvertido que no quiere socializar? ¿Quién más? Porque a veces si nos enteramos y basta con que nosotros miremos a ese ancestro, aunque no lo conozcamos, o sea, si me dice, ay, tu bisabuelo era igual, y yo no lo conocí, pero basta con que yo diga, ok, y esto, como para que yo empiece a mirarlo. Y ellos entonces bajen esa intensidad en esa conducta. Así es, Cris. Ahí hago de las dos, constelaciones familiares y fluviales. Ok. Ahora fíjense, la vez pasada
me comentaban así como, oye, el número de hijo tiene como unas funciones específicas, así como características de al primero ya de cajón le tocó esto, y yo les decía, no necesariamente, o sea, no es así como tan cuadrado, pero hay ciertas características que sí están como ahí más marcadas. Entonces, chéquense muy bien. Esto me encanta porque siempre hago los primogénitos, ahí les va. Los primogénitos casi siempre tienen mayor atención por ser los primeros, mayor cuidado, mayor mirada, casi siempre. No estoy diciendo que así sea, pero casi siempre. Se cree que cargan más con el ADN emocional, porque no lo sabía, hay ADN emocional de papá. Por eso es que dicen, los primogénitos son hijos de papá. No, acá no importa si es niño o niña, ¿eh? El segundo hijo carga más con la repetición de la historia de mamá. Pero la ventaja acá es que casi siempre toman entonces los recursos que también obtuvo mamá en esa historia. Acá entonces se dice que por eso los segundos hijos son más de mamá. Y los terceros ya son criados en la calle, ¿no es cierto? Con razón. Esos ya no son de nadie, ¿no es cierto? No, los terceros casi siempre son los encargados de unir a la pareja. Porque es como esto, ¿no? O sea, ya papá tiene uno, mamá tiene otro, están como enfocados en una cosa, en otra, y los terceros llegan como a unir. Los terceros casi siempre tienen función de mediadores, de conciliadores, tienen mucho esa energía de estar como conciliando entre ambas partes en muchos ámbitos de su vida. ¿Ok? Y esto se nota más cuando los papás tienen a este hijo después de haber atravesado a lo mejor por un periodo de separación, o puede ser así como tal, o a lo mejor separación en la pareja de ya hace mucho que pues, ni al caso como pareja, ni salimos como pareja, a lo mejor hasta las relaciones sexuales han espaciado, eso, y el reencuentro es eso, bien, viene a unir. Y cuando ya hay más de, ahora sí que ya el tercero, cuarto, quinto y sexto, es así, casi siempre van así. O sea, ya el tercero, les decía, viene eso, el cuarto viene otra vez ser más de la energía de papá, el quinto de mamá, el sexto otra vez como en esa mediación y así, van así como dividiéndose. Así que ya saben su lugar, cada quien vaya viendo como qué características y chequen también las de sus hijos, ¿ok? Dice María Rosa, ¿podrían anotar eso, por favor, para tenerlo? Se los paso en el chat. Y el primogénito es papá. Sí. Ok. El primogénito, cuando el primogénito es no nacido, es hijo de papá. Ahora aquí, el punto es el siguiente. Fíjense lo que va a pasar en esos casos. El primogénito muere, no está en vida. Entonces, él justamente es más hijo de papá o ella. El segundo, que viene a ser función de primogénito, viene a ser función, pero carga con la historia de mamá. O sea, porque en realidad es el segundo, ¿sí? Aunque viene a ser función. Por eso cuando hay esos casos, es como esa parte de, es muy complicado ser hijo después de eso. Porque viene papá, mamá y aparte el hermano que Sí, falleció. es como dice Ami, porque es papá, ¿no? O sea, ya no, es como, vengo a hacer como la función de primogénito para papá, pero tengo la historia de mamá, pero aparte tengo que no suplir al hermano que no está en vida, ¿no? O sea, es como, es harta chamba, oigan, viéndolo bien, me merezco una estrella. Ahora que lo menciono.
¿Qué pasa con los cuates? Ajá, el grande es el que nace primero, al que sacan primero es el mayor y ese es el que va a ser de papá y el segundo va a ser el de mamá. Aunque haya nacido así como... Norma Barata dice, el ejercicio de secar mi mamá me dijo que no, porque empezó. Ajá, ok, Norma, si tu mamá te dijo eso, ajá, entonces ponte, así cuando ella esté sentada, ajá, tú ponte en el piso y solo dile que deje que recargues tu cabeza ahí y que ahí te contenga, ¿no? Digo, sé que te lo dijo de broma, ¿no? ¿Puedo ahí decirle algo? Sí. Yo la primera vez que sí le pedí a mi mamá que Espérame, ¿sí oyen a Mayeli? No. Okay. Me acercaré. Por favor, sí, eres tan amable. Yo la primera vez que le dije a mi mamá que si me cargara, o sea, vean mi tamaño y mi mamá me llega aquí, ¿no? Y entonces le dije que si me cargaba, igual me dijo, no, porque, o sea, ¿dónde? Me vas a desbaratar. Y lo dejé, pero hice lo que dijo Marce, me fui hasta el suelo, a veces hasta el suelo, tal cual postrada, frente al piso, a sus pies de ella, y la última vez que le dije, me cargó. Y sí me sostuvo y me aguantó bien, como 3 minutos, pero sí me aguantó bien. Y ya para mí fue gratificante y ahora hasta me compró un teléfono. Yo lo voy a pagar, pero ella me lo compró. Sí, gracias, Daisy. Ok. A ver, acá dice, si elijo dos... Ay, Hay otra mientras. Maye, ¿me lees eso? Sí. Si mis hermanos fueron abortos y soy la tercera, ¿qué función tengo? Función de primogénita o única, si te quedaste como hija única, esa es como la función, pero tu lugar es el cuarto, porque tres, ajá, No, la tercera. Ah, la tercera, Fueron tu lugar es la los tercera. abortos y Ajá, y justo te toca esta parte que decíamos, de como tercer hijo llegas a unir, porque justo en esta parte de pérdida seguro hubo esa distancia con papá y con mamá, ¿no? Y obviamente como mucha mirada, porque ya han tenido demasiada pérdida. Ahora, chéquense, hijos consentidos o sobremirados no son mirados, ¿eh? Sé que suena trabalenguas, pero ahí les va la explicación. Cuando tenemos hijos sobremirados, ¿sí, Daisy? ¿Me pusiste en pausa? Es que lo iba a apuntar. Lo iba a apuntar. Hijos sobremirados, ajá, o consentidos, o sea, preferidos, no son mirados. ¿Por qué digo no son mirados? Porque una sobremirada es decir, como si yo te mirara así muchísimo, pero en realidad no te estoy viendo a ti, estoy mirando a alguien más, ajá, a quien tú representas, y puede ser a la expareja, o puede ser a mi mamá, o alguien más que no eres tú. Por eso es la sobremirada. Ajá. Una sobremirada es cuando le decimos a un hijo así de, oh, mi niña también, ay, cómo la amo, ay, mami, ¿no? Y entonces es casi que la consen, o por eso dije consentidos o sobremirados no son mirados. La bonita preciosa hermosa. Papá, ¿qué función tengo? Tu lugar, tu Sí, función está dada en tu núcleo. Perdóname, Ajá. ni siquiera has entregado la de ayer. En tu núcleo entre papá y mamá. O sea, eres la tercera de mamá y la primera de papá. O sea, eres la primera de papá y mamá. Linda, bebé. Porque si eres la primera de papá y mamá, esa es tu función como primogénita de ellos. Ahorita, bebé. Daisy, no. Daisy, por favor, pon tu micrófono. O sea, ok, entonces, ajá, ¿qué otros comentarios hay ahí, Maya? Y cuando el abuelo es depresivo y el papá Pregúntale también, ahí a el ver hijo cómo puede heredar la depresión. ¿Y cómo puede trabajar eso? Dice Evelyn, yo soy la quinta, dice Eli de la Cruz, híjole, yo soy la número 8. Evelyn dice, ni a la calle llego. Mariana García dice, ¿puedes repetir los del primogénito? El primogénito es un aborto. Se los pongo en el chat, ¿va? Para que tengan la información. Se los subo al grupo de Face y se los comparto en el chat, para que ahí lo tengan. Dice, y si el hijo 2 muere, sigue el tercero vivo y muere grande.
Ahora solo queda el cuarto, ¿qué pasa ahí? Ajá, ahí justamente cuando hay muchas pérdidas y entonces queda vivo, acá dejen ustedes como de qué función me toca, si el primogénito, el tercero, o sea, más bien ahí el asunto es lidiar con no querer ser el hijo de reemplazo energéticamente y entonces estar ahí implicado con temas de muerte, ¿no? O sea, de mucha enfermedad, de me pongo en riesgo, de no me conecto con la vida, porque a veces justo después de tanta pérdida, cuesta trabajo tomar la vida por aquello que les había comentado de el síndrome de el sobreviviente. Que es la única. Ajá, entonces la primogénita te toca como esa. Dice acá, si eres hija única, ¿qué papel está? Ese, de primogénito. Dice Mónica Segura, ups, a mi hija de repente le digo, eres la consentida de mis hijas. Me dice, ay, soy la única. Así, pues sí. Eso es diferente, Mónica. Ajá, o sea, sí, solo ten cuidado como en esa cuestión de sobremirada. Ajá. Ah, un aspecto también que es importante es chéquense. Así como ustedes miran a los hombres, varones, pareja, ajá, así pueden mirar ustedes a sus hijos. Así que por eso es importante trabajar el respeto con el hombre. Porque aunque ustedes digan, no, perdóname, Marcela, pero mi hijo es diferente, no es cierto. Porque ese hijo varón también sabe que es varón, al que yo le estoy diciendo que, ¿Qué o sea, pasa? perdóname, pero eres medio inútil, ¿no? O tú no vas a poder hacer las cosas que yo hago. Ajá. Entonces, esa parte, así es como ustedes están diciéndoles a sus hijos varones. Ajá. O los papás a las hijas mujeres. O sea, si yo digo que las mujeres no son más que para la cocina, esa es una parte que yo le estoy enseñando a mi hija. Ajá. Entonces, eso es muy importante. ¿Vale? Dice Lourdes, Marce, tengo 2 hermanos mayores, un hermano mayor, después una mujer, la tercera murió y yo soy la cuarta. Entonces, físicamente soy la tercera con energía de mamá. No, el tercero, acuérdate que llega a unir a la pareja. Y sí, probablemente en tu caso así sea porque hay una pérdida. Entonces, ahí, siempre que papá y mamá viven una pérdida, aquí es importante, digo, y también se los comento a ustedes como papás, cuando se vive una pérdida en la pareja, o sea, papá y mamá tuvimos una pérdida de un hijo, si no se carga esa pérdida o ese dolor juntos, y no quiere decir que justamente los dos estén tomados de la mano y se apapachen y se contengan, digo, eso estaría muy padre, pero no necesariamente, sino que yo respete y entienda tu dolor, porque sí te dolió, aunque tu manera de mostrarlo sea diferente, eso va para los dos. O sea, porque yo, hombre, puedo decir, o sea, es que te la pasas llorando y yo no estoy llorando, y a veces yo digo, o sea, ya párale, y el otro dice, ya ni le dolió. O sea, eso es muy independiente. Ambos tienen ese dolor de la pérdida, aunque lo expresen diferente. Si los dos respetan eso y se acompañan en ese proceso, la pareja generalmente puede quedarse junta. Pero si no, es más, si yo fui quien decidió ir a que me hicieran un aborto y no le dije al papá, o yo papá me fui porque le pedí que abortara y no lo hizo, y esa parte, ajá, cuando no lo viven juntos, generalmente la pareja termina por separarse. Entonces pasa en esto, cuando hay pérdida y nace otro hijo, ese hijo tiene esa función de volverlos a unir. O sea, ya lo hizo para concebirlo, ¿me explico? Dice María Rosa, hijos sobremirados o consentidos no son mirados. Estoy mirando a alguien más. Son mis apuntes. Exacto, sí, muchas gracias, qué amable. Si antes tenía 2 hijos mamatas, igual me tocó unir. Sí, un poco sí, por las pérdidas. Dice Clau, cuando somos solteros, sin hijos, y perdimos un bebé, ¿cómo impacta eso en mi vida y en mis proyectos? Sé que hablabas de que quienes no tenemos hijos tenemos proyectos. Sí, ahí voy para allá. Ya sé que ya estoy sobre el tiempo, pero ahí voy como en esta cuestión de los hijos. Yo les decía ahorita, por ejemplo, así de quienes todavía no tienen hijos, digo, esta información les sirve pues como para que ya digan, ay, o sea, ya entiendo, ¿no? Y entonces vayan sabiendo que desde ya hay que respetar al padre, ¿no? De sus hijos. Pero la otra es, ajá, impacta, porque fíjate, aquí como dice Claudia, si tuviste una pérdida, y entonces, ¿cómo impactan tus proyectos?
puede que justamente tú te compres la idea de no puedo dar vida por culpa, porque no me doy el permiso, porque estoy en una lealtad. Y entonces por eso tuviste esa pérdida y por eso puede que no crees proyectos. Para crear proyectos también necesito, digámoslo así, como esa capacidad de dar vida tanto como hombre como mujer, porque no podemos dar vida uno sin el otro, ¿me explico? Entonces, eso también tiene que ver como en ese impacto. Puede que justamente tu capacidad creativa incluso se vea minimizada. Y que no tengas como esa confianza, que no tengas como el ánimo de estar creando proyectos o de empezar a echar a andar lo que tú quieras hacer, ¿no? Un negocio, estudiar alguna otra cosa, algo que te vaya a llevar a crear más, se puede ver ahí como mermado. ¿Algo más? ¿No? Ok. En esta cuestión de lo que yo les decía, para quien no tiene hijos, y entonces, digo, una está como muy a tiempo de checar como toda esa parte, ¿verdad? Y la otra es que si ha sido su elección y justamente han enfocado como esa energía creativa hacia los proyectos, entonces es importante porque también hay que checar, es como transmitir la vida misma que sus papás les dieron. Si yo me quedo sin crear proyectos, entonces no estoy transmitiendo la vida. Una manera de trascender, aparte con la descendencia, es lo que yo dejo de creación. O sea, si creo un negocio y tuvo vida y demás, y a lo mejor después ese negocio muere, sí, pero tuvo vida. Y eso es como también esa parte del trascender. ¿Me explico? Entonces, eso también tiene que ver con ese hijo llamado negocio, llamado éxito, ¿no? En ese proyecto que tuve. Para eso también necesitamos como justamente la fuerza de los padres y también tomar nuestro lugar, para que yo tenga hijos y si estoy planeando tener, ojo con eso, proyectos con la pareja, como si fuera como un hijo nuestro, ¿no? Entonces también tengo que haber ese respeto en la pareja como ese hombre que es creador, que también puede apoyarme, que también tiene buenas ideas, porque si yo no lo hago así y quiero crear un proyecto con él, no va a tener fuerza, porque pasa lo mismo que con los hijos. Yo voy a decir, no, pues es que nada más ni al caso, ni le entienden, ni le sabe, mejor lo hago yo, y entonces estoy minimizando ahí la fuerza de alguien que también va a crear algo conmigo. ¿Me explico? Por eso les decía, también tiene que ver como ese mismo respeto en la creación de un proyecto para quienes estén haciendo ahora sí que el trabajo ahí con su pareja, ¿no? De crear algo como negocio o un proyecto en general. ¿Ah? Ok. ¿Algo más allá? ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, fíjense, que el ejercicio, a ver, déjenme checar. Algo que les iba a comentar es que, de acuerdo a lo que he visto en la energía del grupo, yo les había dicho que son como, que eran 6 sesiones, 5, ¿verdad? 5 sesiones. Pero yo creo que vamos a extendernos una, porque por la energía del grupo creo que sí es importante trabajar específicamente con el tema de victimarios. Entonces, que justo tomemos un lugar de mayor fuerza ante los que nos han hecho sentir víctimas o ante los que hemos sido victimarios, ¿vale? Entonces vamos a hacer como otra sesión para que en la última, entonces sí ya tomemos como fuerza desde nuestro lugar después de haber trabajado como con todo esto. Entonces, ahorita no vamos a hacer como un ejercicio en particular para hoy con los hijos. Les voy a pasar ahí en el chat y les subo al grupo de Facebook una meditación que justamente es de las constelaciones fluviales y que se llama de padres a hijos. Por favor, Mayeli ya se las va a pasar y entonces esa es justamente como esa parte del ejercicio, ¿no? Para que quien quiera trabajar como en esto con sus hijos, está muy bella, entonces lo pueden hacer como en esa energía, ¿no? Va a crearles mucho
esa meditación. ¿Ok? Y el siguiente Zoom que tengamos, vamos a trabajar entonces con las víctimas y victimarios, y ahí sí vamos a hacer como un trabajo en el Zoom para justo tomar más fuerza y soltar como todo eso que nos esté uniendo energéticamente a los victimarios, ¿vale? A quien hemos considerado así, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si hay algún otro comentario ahorita. Puro agradecimiento. Muchas gracias. Ay, oigan, hijo, creo que es el primer Zoom que terminamos así como a tiempo. Entonces, pues estamos ahí en contacto con el WhatsApp. Vamos a estar ahí recibiendo los comentarios. Acuérdense que mañana que es sábado, mañana es sábado, ¿no? Sí. Mañana que es sábado los abro a las 2 de la tarde, los cierro a las 7. Los domingos no abrimos el Zoom para que ustedes también estén energéticamente en lo que tengan que estar y no digan, es que Marcela está aquí quitándome el tiempo con el chat que están poniendo, ¿no? Entonces, y nos vemos el lunes, ¿vale? El lunes en el siguiente Zoom a las 7 igual, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias por estar, gracias por mantenerse, gracias por seguir, quienes han estado desde el inicio y quienes aún se agregan hoy porque se han estado enterando de cuál es el trabajo. Muchas gracias por elegirse y gracias por confiar en nosotros para transmitirles esta información, que como siempre les digo, que espero que les sea de gran contribución, ¿ok? Entonces, gracias, Gabriela, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Que pasen una muy linda noche. Por favor, pónganse en la chamba ahí con la pareja y con ustedes mismos y ámense y amen a sus hijos, ¿ok? Entonces, ahí nos estamos viendo. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias aquí a Maya y a Ami por todo su apoyo. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Marcel. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias Muchas igualmente. gracias y buenas noches a todos.